dijo la doctora Zorrilla. ¿Cuál es el papel del INE? El papel del INE es fundamentalmente, hasta el día de hoy, hacer 4 cosas. Primero, desarrollar lineamientos y directrices y parámetros de referencia para hacer mediciones. Segundo, proporcionar metodologías y herramientas para poder medir la evaluación. Y la evaluación es un problema muy complejo. Es alumnos, profesores, autoridades, contenidos, entre otros. Tercero, realizar algunas investigaciones y promover otras investigaciones para tener elementos que finalmente, cuarto, se traduzcan en políticas públicas y se puedan hacer decisiones. Entonces, como cualquier medición que se haga, siempre es una aproximación a la realidad que requiere 2 elementos. 1, validez y 2, confiabilidad. Validez significa medir lo que tenemos que medir. Y confiabilidad es que si la misma prueba equivalente se repite en ocasiones sucesivas, se obtienen requisitos o resultados análogos. Por ejemplo, las pruebas estandarizadas. ¿Son importantes? Sí. ¿Son suficientes? No. Una prueba estandarizada lo que hace es medir reactivo por reactivo para ver cómo ante el mismo estímulo reaccionan las personas. Pero hay otros elementos también muy importantes del aprendizaje que no pasan solamente por la prueba estandarizada. Pero con todo respeto, matemáticas en Chiapas es igual que matemáticas en cualquier otro país del mundo. No vamos a tener una prueba de matemáticas para Chiapas y una prueba de matemáticas en el caso del alumno. Ahora, si hay resultados indicativos en Chiapas que hay que procesar, de que parte de la enseñanza de la matemática tiene problemas, entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Y eso pasa por contenidos, pasa por instrumentos de enseñanza y aprendizaje y pasa por instrumentos también de la propia evaluación. Entonces, si todo se quiere meter en una prueba estandarizada, pues evidentemente ninguna prueba estandarizada es una aproximación universal para medir absolutamente todos. Son simplemente esfuerzos que se van desarrollando. Eso es lo que el INE va a hacer. En este momento, la visibilidad mayor está en el servicio profesional docente. Porque cuando hablamos de evaluación, estamos acostumbrados a evaluar al alumno, no al profesor, ni a la autoridad, ni al sistema educativo. Entonces se tiene que hacer un ensanchamiento del propio horizonte. Y el profesor es un actor muy importante en el proceso. Y como cualquier trabajador, usted, su patrón, los va a evaluar. Entonces hay que establecer sobre qué criterios y sobre qué instrumentos se va a hacer. Vía entrevista, vía una prueba estandarizada, vía un producto determinado de lo que están escribiendo. Cada profesión tiene su forma de hacerlo. Y medir a un profesor es evidentemente muy sencillo. Y es lo que el INE ha hecho. Probablemente ya tuve la oportunidad de leer el boletín del 9 de mayo del INE. El 9 de mayo el INE, está en su página, emite un boletín donde señala con toda precisión que evaluar profesores es un problema integral, complejo y que es un proceso, no pasa solamente por un solo examen. Que requiere pruebas estandarizadas, pues sí, es una aproximación, pero también requiere otras condiciones tradicionales. Entonces es un proceso donde se está construyendo y lo que nosotros estamos trabajando es incorporar en la ley los elementos generales mínimos para que de ahí las autoridades que tienen competencia puedan tomar sus decisiones. También hay que entender que el INE no va a trabajar de manera aislada. Se va a diseñar un sistema nacional de evaluación. Y el sistema nacional de evaluación van a participar las autoridades educativas. ¿Y quiénes son las autoridades educativas? En algunos casos los ayuntamientos, en otros la autoridad estatal, en otros la propia autoridad federal. O sea, es un conjunto de personas. Entonces el INE no va a ser una institución totalmente aislada, sino que va a estar conduciendo el sistema nacional de evaluación y se va a estar retroalimentando. Y en este proceso se van a ir diseñando mejores procesos. Sí, ¿verdad? Todas las pruebas. O sea, es un principio científico. O sea, absolutamente todos los instrumentos tienen que estarse revisando. Y no es para descalificar, es para mejorar. Voy a poner un ejemplo. La palabra átomo. Viene de alfa privativa sin, y tomé corte, sin corte. Hubo una época en que la humanidad creía que el átomo era la partícula sin corte. Parte del propio proceso científico es la propia revisión. Es una revisión para mejorar y para corregir y para identificar. Hay cosas que la ciencia creía hace algún tiempo y hoy no se dan por totalmente.
ciertas, es un proceso de búsqueda. Entonces, por ejemplo, como cualquier prueba, la prueba enlace, la prueba de PISA, la prueba de escala, son aproximaciones que tienen que irse validando y se tienen que ir revisando, por supuesto. Está bien, muchas gracias. Buen día.